Hola amigos, bienvenidos a Dentalk. Soy el Dr. Simón Pardiñas, especialista en cirugía, periodoncia e implantología. En este vídeo vamos a hablar sobre el bruxismo. El bruxismo es otro de los problemas bucodentales más frecuentes. En este vídeo vamos a hablar sobre las causas, tratamientos y consecuencias de apretar los dientes involuntariamente. El bruxismo es la acción involuntaria de rechinar o apretar los dientes sin propósitos funcionales. Este trastorno puede ocurrir durante el día, llamado bruxismo de vigilia o diurno, aunque lo habitual es que se dé durante la noche, llamado bruxismo del sueño o nocturno. Se calcula que afecta entre un 10 y un 20% de la población mundial, sin diferencias notables en cuestiones de sexo. Dependiendo de la forma en la que se presente el bruxismo, se pueden diferenciar los siguientes. Bruxismo de apretamiento. Se genera cuando los músculos de la masticación se contraen al apretar los dientes. Al no haber deslizamiento entre los dientes, no se produce un desgaste tan marcado. Bruxismo de rechinamiento o frotamiento. En este caso, se genera una fricción de los dientes al contraer y relajar los músculos de la masticación. Esta forma de bruxismo puede producir un gran desgaste dental o atrición. Bruxismo diurno o de vigilia. Como su propio nombre indica, consiste en apretar los dientes inconscientemente estando despierto. Suele manifestarse con otros hábitos como apretar los labios entre los dientes o morderse las uñas. Bruxismo nocturno o del sueño. Ocurre durante las horas de sueño. Puede estar relacionado con el síndrome de apnea obstructiva crónica o apneas del sueño. Suele provocar dolor dental, muscular y articular al despertar. El bruxismo suele estar provocado por un estado de ansiedad, pero también puede tener un origen genético o estar causado por otras enfermedades. El estrés, la ansiedad, los nervios, la ira, la frustración u otros estados de alteración psicológica son los principales desencadenantes de episodios de bruxismo. De hecho, hay determinados tipos de personalidad en el que es más frecuente esta patología. Numerosos estudios han demostrado que el bruxismo puede tener origen genético y puede ser compartido entre diferentes miembros de la misma familia. Aunque, como comentábamos, el rechinamiento puede afectar a cualquier persona, es más frecuente en niños, adolescentes y gente de mediana edad. En niños pequeños se considera que existe un bruxismo fisiológico, relacionado con la estimulación y desarrollo normal de la cara, boca y dentición de los niños. Este bruxismo suele darse durante la dentición temporal y suele ir desapareciendo poco a poco a medida que salen los dientes definitivos. Asimismo, puede también estar relacionado con estados de ansiedad, nerviosismo o estrés en la infancia. Tener una maloclusión o problemas en la musculatura de la boca y cara puede causar el rechinamiento de dientes de manera involuntaria. Además de los problemas bucodentales mencionados anteriormente, hay otras enfermedades que están estrechamente relacionadas con el bruxismo. En este grupo incluimos alergias, demencia, Parkinson, hiperactividad, trastorno de reflujo esofágico, epilepsia, terrores nocturnos u otros problemas relacionados con el sueño. De igual forma, algunos medicamentos psiquiátricos como los antidepresivos y sustancias estimulantes como el tabaco, alcohol, cafeína o el consumo de determinado tipo de drogas pueden favorecer el desarrollo de este trastorno. Uno de los problemas del bruxismo, especialmente del nocturno, es la dificultad para detectarlo. Al ser un movimiento de dientes involuntario, los bruxistas no son conscientes de su situación hasta que alguien no se lo dice, o las consecuencias empiezan a ser perceptibles a simple vista. Una de las formas más habituales de diagnosticarlo y controlarlo es visitando al dentista con frecuencia. Un profesional odontológico cualificado puede percibir este problema en una exploración rutinaria. Aunque el bruxismo puede ser leve, esporádico y no tener consecuencias, en los casos más graves puede conllevar bastantes problemas como desgastes, roturas, sensibilidad dental, dolores musculares, de mandíbula, de oído, de cabeza o trastornos del sueño. Aunque hay distintos tipos de desgastes, el bruxismo provoca la llamada atrición dental, un deterioro de las superficies dentales debido a un contacto entre ellas. En casos avanzados, el bruxismo puede acabar provocando fracturas dentarias, aplanamiento o disminución significativa del tamaño de los dientes, fracciones dentales y afectación de la pulpa dental o nervio.
Rechinar los dientes puede deteriorar el esmalte, la principal capa protectora de los dientes. Con el tiempo, esto puede derivar en una mayor sensibilidad de los dientes al frío y al calor o incluso dolor. El bruxismo de vigilia o nocturno está muy conectado con otros trastornos del sueño. Así pues, los pacientes apretadores pueden ser más propensos a roncar o incluso a las apneas del sueño, que son las pausas en la respiración mientras dormimos. El insomnio también está muy conectado con esta situación. Uno de los síntomas más evidentes de padecer bruxismo es despertarse frecuentemente con dolor en la mandíbula, cuello, oído y cabeza. Esto se debe a que estos movimientos involuntarios pueden sobrecargar la articulación temporomandibular, que es la articulación situada en cada lado de la mandíbula que nos permite hablar y masticar. Con el tiempo, esto puede incluso derivar en una disfunción de la articulación temporomandibular o generar contracturas, sobrecargas o incluso lesiones en otras partes del cuerpo. De hecho, tratar el bruxismo es especialmente importante en deportistas de élite, ya que puede aumentar el riesgo de lesiones. Ahora que ya tenemos claro qué es el bruxismo, qué lo provoca y qué consecuencias tiene, es el momento de profundizar sobre los tratamientos para este trastorno bucodental. Hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones el problema puede desaparecer por sí solo, por lo que no es necesario ningún elemento añadido. Pero en casos de bruxismo crónico hay que tratar de recuperar una correcta oclusión. Una mala forma en la mordida puede generar contactos dañinos entre los dientes a la hora de abrir y cerrar la boca. Estos contactos prematuros pueden desencadenar episodios de bruxismo. Cuando el bruxismo es consecuencia de una maloclusión dental, será necesario realizar un tratamiento de ortodoncia que permita recuperar la oclusión normal y evitar el rechinamiento. Para ello, lo principal es realizar un correcto diagnóstico craneofacial en 3D. Una de las posibles soluciones para disminuir los efectos del bruxismo es hacer un protector bucal o férula de descarga, un dispositivo de plástico o resina que se coloca entre los dientes y que ayuda a proteger a los dientes y a las articulaciones temporomandibulares. Hay que tener en cuenta que las férulas tratan los síntomas, el desgaste dental, la sobrecarga del ATM, etc., pero no elimina las causas. Para fabricar las férulas de descarga se toman unos moldes o escaneados digitales de la boca para poder estudiar el caso. Para a continuación preparar el dispositivo adecuado a cada dentadura. El paciente la puede utilizar durante el día, durante la noche o ambas, dependiendo de la intensidad del bruxismo y de las recomendaciones del odontólogo. Un especialista en fisioterapia de la articulación temporomandibular puede ayudar a descontracturar y relajar los músculos masticatorios, disminuyendo así el cansancio muscular y el dolor de cabeza. Además, también puede enseñar a realizar una reeducación postural. Además de los tratamientos anteriormente mencionados, hay que tener en cuenta que si el bruxismo ha provocado ya un grave desgaste de los dientes, el odontólogo puede tener que remodelar las superficies de masticación de los dientes, empleando para ello restauraciones con incrustaciones, coronas, etc., para reparar el daño y recuperar la estructura dental perdida. Aunque no se suele recurrir a la medicación para tratar este problema, algunos profesionales podrían recomendar el uso de relajantes musculares o medicamentos contra la ansiedad y el estrés. En algunos casos graves se puede aconsejar el uso de inyecciones de botox en los músculos de la masticación para controlar este trastorno. Como ya os hemos comentado, el bruxismo tiene una estrecha relación con factores psicológicos como el estrés y la ansiedad. Por esta razón, conseguir controlar estos detonantes puede ayudar a combatir este trastorno. Por ello, es aconsejable evitar los estresores vitales y hacer ejercicios de relajación antes de dormir. Además de todo lo mencionado hasta ahora, hay algunos remedios caseros que pueden ayudar con este problema. Así pues, se recomienda evitar el consumo de alimentos duros y chicle y aumentar la ingesta de agua durante el día. Antes de dormir, se puede aplicar hielo o calor húmedo en los músculos de la mandíbula y realizar ejercicios, estiramientos o masajes en la zona de influencia de la articulación temporomandibular. Si vives en A Coruña y padeces este u otro problema relacionado con la salud bucodental, todo el equipo de profesionales de la Clínica Médico-Dental Pardiñas estamos a tu disposición. Además, si no puedes acudir a una cita presencial con nosotros, ponemos a tu disposición dos herramientas, Dentista Online y el servicio de teleconsulta. Dentista Online es una herramienta gratuita a la que puedes acceder desde nuestra página web y donde mediante un sencillo cuestionario sobre tus problemas bucodentales podrás saber al instante el posible diagnóstico y la información al respecto. Con la herramienta de teleconsulta
puedes concertar una cita online con nuestros profesionales para solventar tus dudas sobre tratamientos dentales, pedir una segunda opinión, etc. Todo el equipo de profesionales estamos a tu disposición para asesorarte personalmente sin ningún tipo de compromiso. No os olvidéis de suscribiros a nuestro canal, darle like al vídeo y podéis dejar todas vuestras dudas en los comentarios de los vídeos. Moitas grazas.